Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Ahora el Consejo Nacional Electoral amplió el plazo para inscribir candidaturas hasta el 13 de junio de la próxima semana. Los partidos y movimientos están en plena efervescencia para definir alianzas, establecer estrategias y escoger candidatos. Los problemas del país necesitan gobernantes honestos, capaces, con experiencia, carácter firme, inteligencia. Los partidos y candidatos tienen que definir, como decimos, sus posiciones, y ese es el tema de Hora 25 de esta noche. Gracias la presencia aquí en el estudio de Teleamazonas de Salvador Quispe. Él es militante de Pachacutic. Saludo también a Gisela Garzón. Ella es militante de la Revolución Ciudadana. En Guayaquil nos acompaña Pedro Pablo Duarte, ex gobernador de la provincia del Guayas. Y saludo a Gabriel Galán, secretario nacional del Partido Social Cristiano. Gracias a la audiencia. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, gracias por seguir en nuestra sintonía. Según el registro público del Consejo Nacional Electoral, hay 279 organizaciones políticas autorizadas en el país. En este número están incluidos partidos, movimientos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales. Pero la normativa establece que únicamente las organizaciones nacionales pueden presentar candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, así como también para las 16 curules de asambleístas nacionales y las 6 circunscripciones por el extranjero. Al momento, entonces, tenemos en total 17 organizaciones políticas que entrarían en este grupo. Pero eso no significa necesariamente que tendremos 17 candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Ya se han visto las alianzas que se han hecho en los últimos días y podrían continuar haciéndose hasta que termine el plazo para aquello. Vamos a revisar justamente cómo van avanzando estos temas de las organizaciones políticas. Actualmente, entonces, entre las organizaciones políticas más conocidas están, por ejemplo, Unidad Popular, también Sociedad Patriótica, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, Centro Democrático, Avanza. A esta lista también se suman la Izquierda Democrática, el Partido Socialista Ecuatoriano, Pachacutic, Democracia Sí, vamos a revisar Creo, y finalmente Suma. Pero a esta lista de organizaciones nacionales también se incluyen algunos nuevos, como son, por ejemplo, el Partido Pueblo, Igualdad y Democracia, PID. También se encuentra el Movimiento Amigo, Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades, el Movimiento Construye y finalmente el Movimiento Renovación Total, y además tenemos el Movimiento Mover. Pero además vamos a continuar revisando qué es lo que pasa en el país. ¿Por qué en Ecuador, que tiene apenas 14 millones de habitantes, hay tantas organizaciones políticas? Veamos algo de la historia. En el año 2009, nuestro país tenía alrededor de 50 organizaciones a nivel nacional. Esa realidad cambió en el año 2013 por las reformas al Código de la Democracia que impidieron que todas las organizaciones políticas pasen los filtros establecidos y se puedan inscribir. Con ello, entonces, para el año 2017 hubo 16 organizaciones a nivel nacional. En el año 2021 fueron 26 organizaciones nacionales y finalmente en el año 2021, como les decíamos, 17 organizaciones. La pregunta entonces, Andrés, es ¿qué hacemos con tantas organizaciones políticas? ¿Cuál es el desafío y el rol de los partidos en estas elecciones extraordinarias? Vamos contigo. Sin duda, la base de la democracia es tener estructuras, partidos políticos lo suficientemente sólidos, ideológicos y que puedan llevar adelante los desafíos que un país requiere. Por eso vamos a empezar con Gisela para pedirle su apreciación sobre la representación, lo que significan los partidos y lo que está ocurriendo. Buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches, un saludo a la audiencia y arranco solidarizándome con Esmeraldas por lo que está pasando en estos momentos a propósito de las lluvias y los demás sectores del país abandonados y enfrentando la inclemencia del clima.
Dicho esto, enfrentamos un momento que ha evidenciado la situación de los partidos y movimientos políticos y nos ha puesto sobre el escenario aquellos que vemos más allá de lo electoral. Y digo aquellos que vemos porque si bien acabamos de pasar una elección el 5 de febrero y estamos frescos en cuanto a el trabajo territorial, estructuras a nivel cantonal y parroquial, en el caso de la Revolución Ciudadana sostenemos un proceso que incluye formación política desde las juventudes, diversidades, pueblos y nacionalidades. Y en ese sentido llegamos a esta elección anticipada, sí, con retos que asumir en términos país, pero fundamentalmente sólidos en cuanto a estructura de organización política, aprendiendo de nuestra propia historia, pasando únicamente lo electoral y sosteniendo la organización de partido desde lo que representa. Salvador, ¿y los caudillismos? ¿Qué es lo que ocurre en los partidos y en las organizaciones políticas? Sí, allí tuta, Andrés, saludando a nuestra audiencia, allí tuta, tucuy, huauquicuna panicuna, canchihatun, Ecuador, mamayactamanta. Los caudillismos históricamente nos han dado dificultades, porque se genera allí una expectativa en una sola persona. Y todos pensamos de que entonces es esa persona el que nos va a resolver los problemas. Y ya vemos en la historia, ninguno de los caudillos, ni en el Ecuador ni en el mundo, han resuelto los problemas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Yo creo que el Ecuador, más allá de la necesidad de un presidente, necesita es un líder, un liderazgo que ayude a invitar a los distintos sectores sociales, productivos, empresariales, mujeres, hombres del campo, la ciudad, ambientalistas, pescadores artesanales, en fin, que le convoque, porque los problemas que tiene el Ecuador no va a resolver una persona, menos si se cree el todopoderoso, el caudillo. Esto lo vamos a resolver tal como nos enseñaron nuestros mayores, armando una buena minga entre todos, dándonos ese valor, ayudándonos mutuamente, respetándonos. Y eso es lo que hay que seguir construyendo. Por eso nosotros desde Pachacuti hemos dicho, construyamos la unidad en la diversidad, de cara a construir un Estado plurinacional. Creo que por ahí necesitamos... Vamos a ir con Guayaquil. Pedro Pablo, su apreciación y tal vez poner un elemento que tiene que ver con la coyuntura. El presidente que va a ser elegido en las elecciones del 20 de agosto tendrá que plantear una serie de propuestas que en un momento dado pueden resultar sin duda populistas. ¿Por qué? Porque tiene que ganar para un periodo extremadamente corto y quizás quiere una reelección para el 25. Por favor, Pedro Pablo. Buenas noches, Andrés. Un cordial saludo para todos, para Gisela, para Salvador, para Gabriel y sobre todo un abrazo solidario para todos los hermanos en Esmeraldas, lamentando mucho la desgracia que están viviendo por las lluvias severas que están azotando a buena parte del territorio nacional, pero específicamente en Esmeraldas. Merecemos un estadista, no un populista, efectivamente. Es un tiempo muy corto lo que quedaría para terminar el gobierno hasta el 2025. Es por eso que se debe votar por personas que tengan experiencias. No hay tiempo para la improvisación. No podemos seguir improvisando. Necesitamos gente capaz, gente que ya conozca la vía pública y mire, como se dice en el argot popular, gente que por lo menos sepa dónde está el baño en Carondelet o dónde se enciende y se apaga la luz. No podemos seguir improvisando y no podemos caer tampoco en la demagogia de las propuestas populistas. Hay que ser serios. El Ecuador merece enrumbarse hacia un mejor destino del que estamos viviendo, pero no bajo una propuesta populista. Ok, ¿hay improvisación en el Partido Social Cristiano con el candidato Topic? Bueno, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Andrés, la invitación y un abrazo fraterno, sobre todo a los hermanos en Esmeraldas. En el Partido Social Cristiano no hay improvisación, es de los partidos con mayor historia en el país. Desde siempre hemos tratado de ajustarnos al proyecto político y establecer en función de las candidaturas posibles los mejores cuadros para atender las necesidades del país. Hoy por hoy estamos apoyando una candidatura de un hombre joven, preparado, independiente, autónomo, ¿sí? Que no está sujeto al ámbito de la política nacional y que creemos pues cumple con todos los requisitos para hacer frente a este gobierno corto de transición que tiene que dar prioridad sobre todo en temas de seguridad. Así que no, el partido no está improvisando. Pero él no sabe dónde está el tomacorriente y para prender y apagar la luz. Sí, pero a veces se olvidan
hace un momento hablaban del tema de liderazgos marcados y de creer en un solo hombre. Los gobiernos se hacen con personas y se necesita un equipo. Y el presidente tiene que ser un gran líder que pueda encaminar ese gran equipo para hacer lo mejor por el país. El Partido Social Cristiano cuenta con el recurso humano suficiente para darle equipo a ese hombre que ahora estamos apoyando como candidato, que es joven, que no conoce quizás dónde está el switch para prender la luz, pero que va a contar con el elemento humano suficiente, no solo para prender la luz, sino para dar soluciones a los grandes problemas del país. El tema de la unidad que señalaba Salvador, ¿se puede construir la unidad con un país tan polarizado? Pero claro, depende de la voluntad del que está encargado de conducir el país. Si el presidente de la República, más allá de estar sentado en el sillón del presidente, se sienta en el sillón del líder y desde ahí invita, convoca, pero por supuesto, hoy se nos anuncia y creo que ya estamos viviendo el problema del fenómeno del Niño. Por cierto, nuestro abrazo solidario para todos nuestros hermanos en la costa ecuatoriana. ¿Cómo se va a resolver eso? Cuando yo era prefecto... Pero si frente a la inseguridad no nos hemos unido, Salvador. Pero es que nadie convoca, nos dicen que es el gobierno del encuentro y aquí lo que hay es el desencuentro. Cuando yo era prefecto y tenía los problemas de las lluvias en mi provincia, yo rogaba a Dios que el gobierno nacional me ayude de alguna manera, un convenio. Y no había una voz desde arriba, alguien que ponga esa voluntad. Lo que tiene que haber es desde acá arriba. Firmemos los convenios, por ejemplo, todos los niveles de gobierno, gobiernos parroquiales, señores alcaldes, prefectos, juntémonos. Ahí están las maquinarias. La mitad de esa maquinaria está parada porque no tiene repuestos, porque no tiene para el combustible. Firmemos los convenios, demos y que toda esa maquinaria se ponga a trabajar y verá que vamos a resolver o vamos a poder pasar de alguna manera bien con el fenómeno del niño. Entonces sí es posible convocar a la unidad. La demagogia y el populismo. En circunstancias de tantos problemas, claro, todos ofrecen, todos están en ese plan. Demagógico es decir que no debe ser político quien asuma un rol político, por supuesto, y que requiere también un acompañamiento técnico. Y aquello de que son perfiles políticos y no políticos o apolíticos, están tomando una postura. Y en ese escenario, si bien es un proceso de transición, lo que tiene que verse a largo plazo es enfrentar una crisis quizás de similares características a aquella del 99 y 2000. No lo digo yo ni lo dice mi organización política, lo dicen cifras del Banco Mundial o de la CEPAL. Es decir, estamos hablando de una crisis con un golpe económico fundamental, pero que tiene otras aristas desde lo social, por ejemplo, que tienen que entenderse no solo en la transición. Lo urgente no nos tiene que obnubilar lo importante. Y lo importante aquí es sostener política pública desde lo social, acortar brechas de desigualdad y fortalecer el Estado. Gisela, es simplemente año y medio que en la práctica va a ser un año. Por eso es que lo urgente tiene que estar sobre la mesa indiscutiblemente sin dejar de ver lo importante, porque atender la seguridad, por ejemplo, requiere sostener política pública desde lo social, no únicamente invertir en el corto plazo, sino hablar de ampliación de la red educativa, mejoramiento de los sistemas de acompañamiento desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Es decir, implica una cuestión mucho más amplia. Lo urgente sí es atender la seguridad, dotarle a la policía de implementos, en fin. Pero lo importante es sostener esto que a largo plazo se vuelve una política de Estado y no a gusto o no del gobernante de turno. ¿Se necesita, Pedro Pablo, un político para gobernar el país, por favor? Se necesita un humanista, una persona que conozca, que tenga la capacidad, que tenga el liderazgo, pero sobre todo que tenga la empatía. ¿Cuál es la deficiencia o el error de este gobierno? La desconexión completa con los ciudadanos. Se necesita alguien que recorra las calles de los diferentes sectores populares de nuestro querido país para que pueda entender lo que está pasando, pero al mismo tiempo llevar soluciones. Y eso ya lo hizo, por ejemplo, el señor Otto Sonne-Holzner, que conoce perfectamente cuál es la problemática, ha estado en los momentos más duros posiblemente de la historia, cuando tuvimos que enfrentar la pandemia, y conoce perfectamente cómo resolver los problemas. Es una persona que tiene el consenso y la capacidad necesaria para enrumbar nuestro país. Ahora, se busca el poder, no resolver los problemas del país. Lo que pasa es que para la única aspiración es ganar las elecciones y estar en el poder. A ver, para resolver los problemas del país, finalmente uno tiene que estar en espacio de poder. Finalmente estamos hablando de un esquema y una contienda política, y la política implica el ejercicio del poder. Pero el ejercicio de un poder moderado, razonable, con alguien que tenga las capacidades suficientes para poder priorizar. Y como decía Gisela, claro, hay muchas cosas que atender de primera mano, y eso implica tener capacidad para dar prioridad a lo urgente sin olvidar lo necesario al mediano y largo plazo.
Obvio que hay que ganar las elecciones, pero lamentablemente en Ecuador creo que muchas veces satanizamos el ejercicio de lo político y es más, creo que gran deficiencia en el Ecuador es haber satanizado para que la gente se aísle y deje de participar. Pero han dado motivo los políticos. No solo los políticos, porque los políticos son reflejo de la comunidad política, de la sociedad. O sea, nosotros, la comunidad, somos malos y se reflejan malos partidos. Todos los ecuatorianos somos responsables de lo que estamos viviendo. Si el ecuatoriano no asume la responsabilidad de participar... Los partidos tienen que poner figuras pero y representantes y candidatos buenos, porque si nos ponen malos... Los partidos son interlocutores. El partido puede ser un cascarón vacío si la ciudadanía no asume el rol de participar y exigir lo que tiene que exigir. Pero esto es responsabilidad de todos los ecuatorianos en un proceso de transición como el que estamos viviendo, en una situación que es anómala. Si el ecuatoriano promedio no asume su responsabilidad y no participa de este proceso, pues difícilmente vamos a encontrar soluciones para el país. Ahora el problema es la población, somos los votantes. Aquí hay que ver más bien como una crisis, digamos, transversal, atravesada por varios momentos. Desde lo institucional me atrevo a poner como un antecedente la consulta del 2018, aquella que dio un cambio en el Consejo de Participación, y pongo como un antecedente porque en este momento vemos instituciones, primero, faltas de confianza ciudadana y luego faltas de... este nexo con la gente y sus necesidades. Cada uno de los poderes del Estado tiene una atribución y cada una de estas atribuciones, cuando se cumplen a rajatabla, dan como resultado que la ciudadanía confía en estas instituciones. ¿Y por qué se pulverizó a la institucionalidad entonces? A mi criterio, a raíz de la consulta del 2018 y desbaratar por completo el Consejo de Participación que determinaba algunos escenarios adicionales, es que empieza este golpe institucional, porque entonces empiezan a asumir estas instituciones personas deslegitimadas y demás. ¿Es partidaria de una asamblea constituyente para rehacer eso? Sí, porque además... ¿En este periodo que se va a inaugurar en noviembre probablemente? Es una de las posibilidades, pero además lo pongo como el escenario porque no se puede pensar lo uno aislado de lo otro. En cuanto a legislación, por ejemplo, si hablamos de materia de seguridad, la Asamblea hizo su parte, pero al momento en el que el gobierno no hace su parte y cuando es investigado en control político decide disolver la Asamblea para tapar lo uno y, digamos, darle protagonismo a lo otro, al día siguiente de la disolución de la Asamblea sigue habiendo sicariatos. Es decir, no se puede separar de esta manera el rol de las instituciones y del Estado. El momento en el que la ciudadanía forma parte de la toma de decisiones de las instituciones, cambia, por supuesto, también la forma de gobernar, porque entonces es la gente tomando decisiones representada en un presidente. Salvador, esto que acaba de señalar Gisela, la posibilidad de una asamblea constituyente en un periodo tan corto como el que se inaugura, digo, en noviembre de este año. No hay que evaluar detenidamente. Lo que no estamos de acuerdo es que cada quien, cuando asume el poder, busca una constitución a su medida. A su medida. A su gusto de ese momento. Yo no me olvido todavía cuando en Montecristi decían que esta era una constitución que va a durar 300 años y ahora ha pasado unos pocos años y ahora ya decimos que hay que cambiar la constitución, ¿sí? Y cuando el funcionario está a mi favor es un buen muchacho. Cuando el funcionario o el ciudadano no está a mi favor es un traidor, es un vendido, etcétera, etcétera. Eso no puede ser, eso no es democracia. En democracia tenemos que aprender a respetar las instituciones tal cual están allí, los pensamientos del uno, del otro. No porque aquel no es de mi gusto, tengo que decirle traidor, vendido y respetar, por ejemplo, los así. periodos presidenciales. Eso está establecido en la Constitución. Por eso debe respetarse. Y obviamente, ahora está la figura, el 148, ¿no? La muerte cruzada se ha dado. Como es una figura constitucional, tenemos que respetar. Yo de ninguna manera he estado protestando sobre eso. Claro que teníamos la intención de corregir los actos de corrupción dados en Carondelet, ocultar corrupción, en fin. Con esta aplicación del 148 y la muerte cruzada, lo que hicieron fue dejar en la impunidad los actos de corrupción. Y ahora los ecuatorianos vamos a tener que pagar las consecuencias. Ya vamos a ver, ojalá, por respeto al Ecuador, llamen a licitación internacional para la firma del nuevo contrato en telecomunicaciones y no renoven tal como están haciendo este rato por debajo de la mesa entre el grupito de la señora ministra de Telecomunicaciones con Carlos Slim. ¿Para qué? Para recibir las coimas por debajo de la mesa y seguir haciendo tanto daño al Ecuador. Ok, gracias, Salvador. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a la publicidad. En un instante retornamos. Continuamos con más. Que se vayan todos.
Mucho hemos escuchado esa frase que responde a una crisis de representación. La gente no confía en las organizaciones políticas ni en los políticos. Y para muestra un botón, el 80% de la ciudadanía estuvo de acuerdo con la disolución de la Asamblea Nacional y con las elecciones extraordinarias. La crisis de los partidos no es nueva. Expertos hablan de que las organizaciones políticas se han convertido en empresas electorales que no cumplen con los objetivos que deberían cumplir. Escuchemos justamente cuál es el criterio de los expertos. Deberíamos entender que un partido en forma permanente da capacitación, prepara a sus afiliados para que sean candidatos. Eso no existe en el Ecuador. Las organizaciones políticas fundamentalmente son tanques de pensamiento donde se estructuran planes y proyectos a efectos de dar solución a los problemas que tiene y pide la sociedad sean solucionados. Entonces, al no tener eso, tenemos solamente grupos de amigos que se activan ante cada elección y como no tienen afiliados, adherentes ni cuadros preparados, están a merced de, como yo les llamo, la actividad comercial. Se alquilan, se venden, se prestan. Bueno, en el mejor de los casos son pseudo partidos políticos, hacen intentos, hacen ensayos y no lo logran. Tenemos claras empresas electorales que incluso se venden como si fuera una sociedad y que se alquilan también como si se tratara de una sociedad para candidaturas. Y claro, y tenemos al grupo de amigos también, tenemos a estas organizaciones que asumen un discurso, que asumen una bandera, incluso que se posicionan en este continuo izquierda-derecha y que al final de cuentas lo que van a hacer es simplemente activarse cuando sean momentos para conformar los espacios de poder. ¿Qué hacen las organizaciones políticas con el fondo partidario, por ejemplo? ¿Por qué no preparan cuadros? ¿Por qué hoy están buscando contrarreloj? ¿Qué pasa con la participación de las mujeres? Veamos una vez más lo que dicen los expertos. Hemos visto de todo, hemos visto que se trata en el país siempre de saltarse la norma, se intenta hacer interpretaciones extensivas, pero lo que no habíamos visto en materia electoral es que hay un acuerdo para vulnerar la ley, y eso lo estamos viendo ahora. Es terrible porque existiendo norma expresa, que en el año 2020 entró en vigencia, que establece la progresividad en estas elecciones, corresponde binomio paritario y corresponde el encabezado del 50% con mujeres en todas las organizaciones políticas cuando presenten sus listas. Sin embargo, se ha resuelto y se ha decidido en el Consejo Nacional Electoral no aplicarlo. La ciudadanía con esto pierde la credibilidad que debe tener en las organizaciones políticas, porque sin organizaciones políticas no puede haber democracia. Por eso urge una reforma profunda a la ley, ni siquiera a la Constitución, a la ley, para solamente obligarles a que cumplan lo que consta en la ley. Es decir, que tengan afiliados registrados y que den cursos de capacitación permanente, porque para eso es el fondo partidario permanente. Pero aquí vuelve el problema que se evidencia con facilidad. Las organizaciones políticas desde hace muchos años, en realidad, como lo mencionaban, son empresas electorales y hoy lo estamos viendo. Vamos contigo, Andrés, a ver qué nos dicen nuestros invitados. Pedro Pablo, en Guayaquil quiero ir con usted. Quisiera conocer su apreciación de lo que ocurre con los partidos y movimientos y esta sensación de que lo único que se aspira es conquistar el poder, no resolver los problemas de la nación, los problemas del Ecuador. Por favor. Gracias, Andrés. Solo una precisión a lo que decía Gabriel. No se puede endosar la responsabilidad de lo que estamos viviendo a los ciudadanos. Todo lo contrario, lo que estamos viviendo es en parte por culpa de todos los partidos políticos, de la partidocracia, de todos, sin excepción alguna. Mira lo que pasó en la Asamblea. Nunca pensé que esta Asamblea podía haber sido peor que la anterior, pero sobrepasó cualquier límite. Entonces, efectivamente, los partidos políticos tienen que ejercer un rol porque así lo dice la ley, así lo determina el Consejo Nacional Electoral. Pero lamentablemente, como bien lo subraya Belén, son empresas de papel, no tienen ningún tipo de preparación a los candidatos, ponen a cualquiera para que participen, solamente escogen figuras populares, pero no capacitadas, y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo. La expresión popular, aquello que se aprecia en las calles, en las plazas, en las ciudades de nuestro país, más bien esa expresión es de contrariedad, ven con distancia, ven sin duda con desprecio lo que ocurre con los políticos. Hay un hartazgo
colectivo ciudadano frente a toda la clase política. Y esto es importante reconocerlo. Mire usted lo que pasó en las últimas votaciones. Por ejemplo, en el caso de Guayaquil, el que ganó en el número 1, el que sacó mayor cantidad de votos, por ejemplo, fue el nulo, el blanco y el ausentismo. El Partido Social Cristiano de la ciudad de Guayaquil perdió o dejó de ganar 300.000 votos. El Partido Centro Democrático del señor Jimmy Jairala perdió 200.000 votos. Es decir, hay un hartazgo colectivo frente a la clase política. Por eso, el próximo presidente tiene que ser, impulsado por movimientos sociales desde la ciudadanía, tiene que ser algo ciudadano. Y por esto es que yo vuelvo a mencionar a Otto Sonnenholzener, porque es precisamente quien ha venido trabajando en diferentes etapas, en diferentes sectores, en diferentes gremios, para poder unificar estas fuerzas ciudadanas para poder impulsar la candidatura a su presidencia. Este hartazgo con los políticos es lo que llevó al Partido Social Cristiano a poner a Topic. No es cuestión solo de análisis de hartazgo. Y aquí una precisión para Pedro Pablo. No es cuestión de endosar o no responsabilidad al ciudadano, pero quieren ver como si los partidos políticos fuesen una suerte de milagro creado de la nada que siempre ha existido para dar solución al país. No, señores. La soberanía como poder recae sobre los hombros de todos los ciudadanos. ¿Pero quién estructura los partidos? Sí, pero todos los ciudadanos tienen que organizarse. El partido no es sino resultado de la organización de los ciudadanos. Y lo que pasa en este país es que muchas veces, sobre pretexto de dar la solución y de vendernos populistamente como los articuladores de la solución, no decimos frontalmente al ciudadano lo que tenemos que decirle. Y es que todos los partidos políticos nacen y se organizan desde la ciudadanía. Y ahí hay una responsabilidad común y colectiva que recae en los hombros de todos los ecuatorianos. Pero, por ejemplo, ¿quién designó la candidatura de Topic? ¿Quién designó? Tomamos una decisión dentro del partido. Nos reunimos todos los presidentes de las provincias para tomar una decisión. ¿Y los militantes del partido? Y los militantes del partido, pues eligieron a esos presidentes que son los que representan. Porque están olvidando que hablamos de un partido político que tiene representación en las 24 provincias del país. Pero ¿Topic es afiliado al Partido Social? No, no es afiliado, casi como muchos que no han sido y hemos apoyado, pero creemos que en las circunstancias actuales del país, pues Jan Topic, siendo un hombre joven, con claridad en lo que se espera en un periodo corto, es la mejor opción para apoyar. Y en Pachacutica hay una disputa enorme, Salvador. ¿Qué es lo que pasa? Es bueno que hayan disputas. Pues no tanto. Porque es necesario debatir, discutir. Yo también me sumo a ese criterio de que de ninguna manera los ciudadanos son los responsables. Los ciudadanos andamos preocupados por las deudas hasta aquí, preocupados porque la mamá está en el hospital. No, vamos, para eso son los partidos políticos. El liderazgo tiene que ser responsable. A veces se elige un presidente de la República que nos dice que va a hacer una cosa y cuando ya se sienta arriba terminan haciendo otra cosa. Yo mismo llegué a la Asamblea Nacional con ese anhelo de aprobar una ley para darle un apoyo integral a los agricultores. Presentamos el proyecto de ley con una bonita feria el 17 de noviembre del año 2021. La Asamblea me dice, no se aprueba la ley. Por más que hablo, por más que sea. No, señor, tiene razón la gente de molestarse con la clase política. Esa es una deuda de la clase política a quienes confiaron en sus electos para que les den una respuesta. Y esos temas tenemos que seguir luchando. Esta ley llamada Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria, que busca dar un apoyo integral a nuestros hermanos que siembran todos los días, más allá de que el mercado mal paga. Pero gracias a ellos tenemos que comer. Tenemos que darle esas leyes. ¿En manos de quién está? No está en manos del pobre sembrador del arroz que ahora mismo está padeciendo con el invierno en la costa. Está en manos de la clase política. Y somos los que tenemos que asumir y en la práctica decir, aquí está. Y no solamente aprobar leyes. Aprobamos la ley de la leche que dice, páguese al productor de la leche 47 centavos de dólar. En la práctica, los pobres productores vendiendo en 30 centavos. Gracias, Salvador. Gisela, lo que ocurre es que no se tiene claro el rol del nuevo presidente de este periodo corto. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese nuevo gobernante? Las urgencias están a la vista y en ese sentido, primero, la garantía de la representación y la presencia de la mujer en el espacio del binomio es fundamental. Digo esto, nosotros como organización política siempre, más allá de la postura del Consejo Nacional Electoral, planteamos la posibilidad de que una mujer forme parte del binomio, así como quienes encabezarán las listas en la Asamblea Nacional. Y digo esto porque ha sido una práctica, al menos a la interna, siendo nosotros, o habiendo cerrado la Asamblea, siendo la bancada con mayor cantidad de mujeres. Porque lo que da la sensación es de que el nuevo presidente va a resolver todos los
los problemas y no puede, pues. En ese escenario me ¿Cuáles son parece las que prioridades? hay que priorizar al menos tres cosas. En temas de seguridad, fundamental. En temas de riesgos, fundamental, no solo por lo que está pasando en este momento con las lluvias, sino, por ejemplo, con el Cotopaxi, cerca nuestro, en una zona además productiva, agrícola, ganadera. Y además, el tema de lo social. Lo social al menos con 2 o 3 frentes. El tema de educación, el tema de salud. Y no desconecto yo lo social de la vialidad, por ejemplo, porque para sectores como el Cantón Mejía, del que yo soy, una vía adecuada garantiza el traslado de producción de todos los días o el traslado de los litros de leche de todos los días. Y eso garantiza que los pequeños y medianos tengan también su ingreso diario. Y ese Por eso es que lo presidente junto todo. tiene que cumplir estas tareas que usted ha puesto sobre la mesa. Habrán otras naturalmente que surgirán dentro o con este llamado que hace Salvador de la Unidad. Tiene que haber un proyecto que garantice el buen vivir, que no es una cuestión únicamente de un eslogan de un partido político, sino es fundamentalmente lo que dice la Constitución. Y este buen vivir implica que no se muera la gente todos los días en manos de la delincuencia o que no se muera toda la gente todos los días en manos de una vía en mal estado. Es decir, este buen vivir desde todos estos frentes, sin perder lo urgente, y me ratifico en eso, y aterrizando lo importante, lo necesario, política pública, presupuestos, en fin. Estamos en un momento donde al día de hoy, o al menos hasta la evaluación que hizo la Asamblea Nacional, eso no ha cambiado al día de hoy, hay 0 de ejecución presupuestaria en seguridad, 0. Esto tiene que ser la prioridad del día siguiente, una declaratoria de emergencia en este sector y empezar a destinar todos los recursos, incluso aquellos que podrían estar en una reserva internacional, pero que en este momento aquí hacen muchísima falta porque mientras crece la deuda, se sigue muriendo la gente. Pedro Pablo, ¿cómo debe ser ese gobierno que se inaugura en noviembre? Por favor, si es tan amable. Amplio, de gente capaz, de gente con experiencia, de gente que ya ha tenido la oportunidad de servir, de gente que tiene determinación, de gente valiente, que tenga que enfrentar la inseguridad que estamos viviendo, y eso se lo puede resolver muy fácilmente tomando control de las cárceles, separando por tipología del delito a los PPLs de diferentes sectores. Una persona que no paga la pensión alimenticia tiene que compartir celda con un narcotraficante, con un violador, con un asesino. Son cosas rápidas, puntuales que se deben de hacer, como por ejemplo invertir recursos en tecnología. Ecuador no invierte, el gobierno no invierte recursos en tecnología. Imagínese usted, bien se pudieran detectar con contrainteligencia e inteligencia lo que va a pasar en las calles. Es decir, hay que tomar el asunto de la seguridad de manera seria para poderlo solventar. La salud, muy importante. Mire usted, todavía en los hospitales de la red pública no tienen atención, no hay medicamentos. Cuando van a pedir atención, le dicen que vayan después porque ni siquiera tienen camas para poderlos atender, y estas son medidas urgentes. Y también coincido con Gisela, se viene el fenómeno del niño. El nuevo mandatario tiene que también tener en mente lo que pudiera pasar en el mes ya, noviembre, diciembre, que está por venir, según los expertos, un fenómeno del niño, ojalá que no con la severidad que lo anuncia. ¿Cómo debe ser el gobierno en este periodo corto de 8 meses de Lazo, por favor? Bueno, el gobierno de Lazo se ha caracterizado por ser un gobierno inepto e indolente y lamentablemente no creo que en estos 8 meses dé un giro lo suficiente para el Ecuador. En todo caso, si aspirásemos que en realidad hiciese algo bien, pues este gobierno de 8 meses debería ser un gobierno prudente y encaminado a tratar de solventar lo que es urgente, y todos hemos coincidido: seguridad, porque nadie mueve un dedo. Y el tema de inseguridad, pues, es un promotor de un sinnúmero más de problemas, porque solo la seguridad física a todo nivel, y cuando hablan de riesgos, por ejemplo, también es seguridad. Cuando uno tiene niveles de seguridad aceptable en seguridad física, podemos promover también seguridad política y hasta seguridad económica y abrir el camino hacia el desarrollo. Pero cuando estás con los niveles de inseguridad que tiene el Ecuador, pues no hay solución posible, y cuando tienes un presidente que se dedica a automentirse del éxito de su gobierno, en lugar de aceptar las falencias, pues no puedes dar solución a los grandes problemas que son evidentes para todo el mundo. ¿Hay alguna repercusión de la alianza entre el correísmo y el Partido Social Cristiano? Primero quisiera hacer un paréntesis de lo que decía antes Pedro Pablo, porque digo, todo lo que ha mencionado respecto a la seguridad ya tenía el país y se lo hacía a través del Ministerio de Justicia en ese momento, que, dicho sea de paso, fue eliminado por el gobierno del que Pedro Pablo y Otto Sonnenholzner fueron parte. Así es que todo lo que acaba de mencionar ya existía en cuanto a política pública, y cuando se borra de golpe y porrazo, pasa lo que está pasando en este momento. Perdón, ahora, pero tengo que darle... sí, Pedro Pablo, por favor, su comentario rápido de lo que acabamos de escuchar. Gisela, supérelo, por favor. Cuando yo fui gobernador de la provincia del Guayas, aquí teníamos 10 o 12 veces menos
muertes violentas es lo que tenemos al día de hoy. Supere ya eso es un discurso político, es una retórica del pasado. No hemos venido a pelear. Los ecuatorianos estamos cansados del berrinche y del bochinche. No es cuestión de tirarle lodo a la gente, más bien proponga algo y que seamos propositivos. Todos los ecuatorianos están cansados de la manera de hacer política que usted hace. Usted y todos los partidos políticos que están agobiando a todos los ecuatorianos. Entonces no se vendan como lo nuevo, nada más, porque claramente no lo son. La alianza con el Partido Social Cristiano. Desde el principio lo dijimos que era necesario y había un centro en esa posibilidad donde estaba también Izquierda Democrática, una parte de Pachacutic. No voy a profundizar en los problemas internos de cada una de las organizaciones que tienen que zanjarse como deban ser. Lo hablamos desde la posibilidad de sostener la institución y en ese sentido no era una alianza programática y lo decíamos con claridad. Por ejemplo, cuando el Partido Social Cristiano planteaba la posibilidad de libre porte de armas, desde el principio dijimos con nosotros no cuenten, porque habían puntos donde claramente no íbamos a comulgar nunca. Sin embargo, al menos en el control político al presidente de la República hubo un consenso y hubo la posibilidad de enfrentar ese proceso con la responsabilidad que implicaba en el momento histórico. De allí que como institución Pero a usted habría no le que dar costaba respuestas al trabajo país. ideológicamente estar con la derecha. Pero es que ideológicamente nunca es que hubo un acuerdo programático, ideológico sobre la mesa o cedimos o algo por el estilo, porque no fue así. Sin embargo, por ejemplo, cuando se trató de la ley de uso de la fuerza, que fue una de las leyes que aprobamos del año pasado, que se ha venido recién el reglamento, pero que viene aprobada desde agosto del año pasado, llegamos a un punto donde había al menos la posibilidad de que la policía tenga mejores condiciones para atender, se cuide o se precautele la integridad de quienes estaban atendiendo y allí habían puntos en común. De allí a que lo programático nunca, en lo absoluto, ha estado en debate, mucho menos para la posibilidad de ceder posturas que no solo son ideológicas, sino una forma de ver la vida, al menos de quienes estamos dentro de la organización que representa. Salvador, por favor, su apreciación. A ver, juntarse esas cosas ya, aquí hemos visto, ¿no? El pacto de la regalada gana, por ejemplo, y han hecho horroridades. Solo dormimos una nochecita nomás y no ha habido ningún acuerdo programático. Esas cosas es lo que nos tiene jodidos al Ecuador. Yo lo que creo es que aquí necesitamos en relación a qué debería ser el nuevo gobierno, ¿no? Hay cosas urgentes. Ni siquiera en algunos casos es necesaria una nueva legislación. Por ejemplo, frente a la inseguridad, sí, apoyo a las Fuerzas Armadas que cumplan el papel que dice el 158 de la Constitución. Son los responsables de garantizar la seguridad interna de la nación, dar el respaldo y ellos tienen que cumplir. Pero eso es solamente un 50% de lo que tiene que hacerse frente a la inseguridad. El otro 50% hay que garantizar los ingresos dignos a las familias. Y entonces, por ejemplo, ya están fijados los precios de sustentación para los productores del arroz, del maíz, la caja del banano, la papa, etcétera, la leche. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno que llega? Inmediatamente un decreto y ordenar. Gobernadores, a través de la Intendencia de Policía, hacer respetar los precios de sustentación para todos los productores del campo. Firmen los convenios entre el presidente de la República y el gobierno nacional, con los señores alcaldes, con los señores prefectos, para resolver el problema de la vialidad. ¿La opción de un Bukele en el Ecuador? Estas cosas no se repiten. Aquí hablan de un Rambo, que no sé qué cosas. Ese Rambo ha de venir para hacer las rambeadas ya. Pero el Ecuador no necesita un Rambo. El Ecuador necesita un líder, yo vengo diciendo eso toda la vida, necesita un líder que tenga la capacidad de invitar, de llamarle a todos, llamémonos, convoquémonos, ayudémonos, ya basta eso. Pero esa es una tarea de la dirigencia política, de las élites políticas, de bajar las tensiones, una especie de moratoria, una tregua para enfrentar la seguridad, la inseguridad. De acuerdo, Andrés. Sí. Pero el presidente de la República tiene la palabra mayor, pues por algo es el presidente de la República, es el dueño de la fiesta, el otro tiene que estar medio respetuoso de lo que diga el dueño del circo, pues. Entonces, si el presidente de la República juega ese rol de convocar a todos los sectores, incluso a las instituciones, de hacer una buena minga con todos los niveles de gobierno descentralizados, verán que vamos a salir bien. Y eso es lo que va a hacer Pachacuti cuando llegue al gobierno. Cuando mencionó en agosto. Salvador lo de Rambo, era una alusión directa. Me imagino. No, nada de alusiones. Yo solo... Lamentablemente a muchos incomoda la decisión correcta. Es decir, acabamos de escuchar y todos hemos coincidido que el problema más grande que se tiene hoy día en el Ecuador es la seguridad. Y lo que ha optado el Partido Social Cristiano en la búsqueda de un candidato es ver un perfil que es experto en seguridad y que además cuenta con las capacidades. Ese es el Bukele. No, y no es cuestión de poner ni adjetivos, ni nombres, ni tratar de buscar experiencias de otros países. No, el fenómeno ecuatoriano es propio. Y lo que
que es claro es que necesitamos a alguien que conozca temas de seguridad, que tenga la capacidad y la voluntad para hacer frente a esos temas de seguridad. Y el Partido Social Cristiano pues ofrece la posibilidad de contar con alguien que es experto en seguridad y que además tiene capacidades en materia de administración, porque es lo que ha estudiado, porque es cómo se ha formado, siendo un joven de 40 años que tiene pues una capacidad además de autocontrol y dominio personal que es admirable. Ok, vamos a hacer una pausa, volvemos en un instante para el tercer segmento de Hora 25. Gisela, ¿qué pasa con esas otras elecciones que no les ponemos mucha atención? Las del Parlamento, por favor. Es necesario en ese sentido Vamos a repetir lo mismo, ¿qué será? Es necesario anticipar algunas cosas. Primero, que quedaron temas pendientes y también que tienen que ver, por ejemplo, con materia de seguridad. Una de ellas, la enmienda del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en temas o en zonas puntuales o en temas críticos, y eso debería ser o deberá ser una prioridad de la próxima legislatura. Y además, por supuesto, evaluar aquellas leyes que vía decreto se quieran presentar en estos días y que golpeen a la ciudadanía. ¿Usted es partidaria de que se repitan los asambleístas? Puedo hablar por mi organización política, soy partidaria de que por supuesto los compañeros y compañeras lo puedan hacer, además que es bueno que la ciudadanía sepa que a la interna de la organización hemos sido sometidos a una evaluación, por lo tanto no es que estamos tomando a la ligera un momento tan delicado como el que vivimos, pero de allí que queda claro que aquellos que llegaron o por método o porque fueron representantes de un sector de las minorías, en fin, claramente no van a poder volver a estar allí, no porque no deban, sino porque el ejercicio del cargo no fue en sintonía con lo que requería la ciudadanía. Y en ese escenario también la ciudadanía sabrá ser sabia en las urnas. Yo creo mucho en estos aprendizajes colectivos que tenemos cuando recibimos golpes de este tipo, como los que ha vivido el país últimamente. Y en ese escenario, al menos, estimo que las prioridades de un nuevo legislativo vayan primero a tono con la crisis humana, me refiero, por ejemplo, a la ola migratoria, luego a la de seguridad, que profundice o amplíe lo que ya existe, y finalmente que se entienda que estamos en un momento donde la transición no va a dejar de lado el control político o algo por el estilo, porque entonces perdería en esencia en sí mismo lo que hace la legislatura. La asamblea próxima, Pedro Pablo, ¿cuál es su apreciación y el hecho de que se puedan repetir aquellos que fueron ahora defenestrados? Por favor. Bueno, la ciudadanía sabrá escoger. Ojalá que no se repitan los mismos perfiles porque son, digamos, buena parte culpable de lo que estamos viviendo. No, la ciudadanía va a tener la oportunidad nuevamente el 20 de agosto, me parece que son las elecciones, de poder escoger adecuadamente a las personas para que se vean representados. Ojalá que sepan escoger a los mejores perfiles y que los partidos políticos no caigan en lo mismo de poner a gente popular y no gente capacitada para que pueda estar ahí. ¿Esa es responsabilidad del votante o de los partidos? Tener buenos cuadros. De los partidos políticos, evidentemente. Ellos son los responsables porque ellos tienen que formar a las personas que vayan a aspirar cualquier cargo o cualquier dignidad. Y también el electorado tiene, digamos, el derecho de vetarlo, por si cabe el término de alguna forma, y no escoger a los mismos de siempre. Por favor, la asamblea necesitamos nueva. Refrescar la clase política. Gracias. Bueno, coincido con Pedro Pablo en el hecho de que hay mérito para refrescar esa asamblea. Yo creo que es un reto enorme, además, para los partidos políticos, pues la formación de estos cuadros, pero insisto, ven a los partidos políticos como una suerte de entelequia ajena a lo que pasa en la sociedad. El partido político tiene corresponsabilidad con la sociedad en la expresión y formación de esos cuadros, porque el partido no es que genera en sí mismo ciudadanos, es la ciudadanía la que tiene que acercarse, y cierto es que los partidos también tienen que asumir mea culpa porque nos hemos distraído de las necesidades de la gente. Pero el Partido Social Cristiano tiene una escuela de formación política, nosotros somos responsables y tratamos de ofertar a la ciudadanía los mejores cuadros, pero finalmente la voz del pueblo es la voz de Dios y será la ciudadanía quien debe elegir. El rol de la nueva asamblea va a ser un rol especial, porque es la asamblea de 1 año y medio, claro, ¿sí?, que es muy difícil que pueda enmarcar dentro de lo que ofrezca posibilidades reales de un cambio, por ejemplo, normativo, de grandes procesos de fiscalización. Pero creo más bien que esta asamblea de muy corto plazo va a tener que asumir un rol político, como un gran interlocutor de las demandas sociales, que es lo que ha faltado, porque vivimos una crisis de representación enorme, así que esperemos que todos los partidos políticos asumamos ese reto con responsabilidad y que la ciudadanía también sepa escoger adecuadamente los mejores cuadros. La nueva asamblea, Salvador, poniendo un elemento adicional, que el nuevo gobernante probablemente lo que va a destinar sus mayores esfuerzos es para ganar la elección del 25. Bueno, yo dudo mucho, Andrés, con todo el respeto, que nuestra Asamblea Nacional vaya a ser
muy distinta positivamente a lo que fuimos. Nuestra asamblea viene del mismo pueblo ecuatoriano, un nivel político muy bajo. Aquí necesitamos más educación para subir el nivel político de todos y entonces tendremos algún momento una asamblea de otro nivel. Ojalá, tengo ese anhelo como ecuatoriano que soy, que la asamblea que viene sea mucho mejor. Me temo mucho que va a tener los mismos problemas. Hay leyes que están allí, leyes muy buenas que espera el pueblo ecuatoriano. Ya dije el COSAL. Ahí hay un proyecto, por ejemplo, que busca abaratar el crédito. Necesitamos un crédito más económico en un país dolarizado. ¿Por qué en la República del Salvador la tasa de interés es del 7%? ¿Por qué en el Ecuador tiene que llegar hasta el 25%, el 30%? Hay proyectos de ley que nosotros presentamos y está durmiendo en la Asamblea Nacional. Por eso Ojalá. el próximo presidente va a tener una conducta, un comportamiento populista para ganar las elecciones del 25 ¿o no? Yo creo que puede ser. Ya Puede eso, ser. ese es el menú que va a estar ahí sobre la mesa electoral. Y es el pueblo ecuatoriano quien tiene que mirar. Te ofrecen agricultura. ¿Alguna vez han cogido por lo menos una pala, un pico o una herramienta para sembrar? ¿O es que solamente aprendieron a ordeñar las vacas en la computadora? ¿Sí? Todo eso tiene que ver el pueblo ecuatoriano. Depende del pueblo ecuatoriano. Pachacuti ha vivido en carne propia, no solamente leyendo en los libros, lo cual es importante, pero también en la práctica. Para nosotros, uno de los temas más importantes es el respaldo a nuestros hermanos agricultores, que ellos se queden en el campo con gusto, con el apoyo que reciben y que no tengan que estar viniendo a Quito buscando trabajo y aquí no hay cama para tanta gente y entonces suman a las filas de la delincuencia. Ok, vamos a hacer una ronda final. Gisela, por favor, con usted. Sí, me parece que vamos a vivir un momento histórico como país y eso nos deja varias lecciones y varias enseñanzas, sí, a las organizaciones políticas, pero fundamentalmente aquello que podemos ir aprendiendo al andar quienes somos nuevas caras de estos momentos políticos. Digo nuevas caras porque aquellos que se venden como lo nuevo y claramente no lo son, quizás podrán hablar a la ciudadanía de otra manera, pero quienes al menos hemos vivido, en mi caso, una primera elección, hemos aprendido mucho más respecto a los encargos que asumimos en momentos puntuales. El encargo en la Asamblea Nacional en este momento puso al servicio todo el contingente para atender aquello que en las posibilidades estuvo. Y entonces entender también eso va a permitir que el encargo que asume el nuevo gobierno sea garantizar que la gente tenga un país para quedarse y para vivir. Ok, gracias. Rápidamente con usted seguimos, Gabriel. Bueno, yo creo que como mensaje final, hay un enorme reto para todos los ecuatorianos, hay un sentimiento profundo de desafección por la política y lo público desde el ciudadano común. Y la verdad es que si el ciudadano común no se interesa, no interviene, no hace parte de los procesos políticos, pues difícilmente el país va a encontrar alguna herramienta para obtener un objetivo positivo. Así que simplemente un llamado para que toda la ciudadanía pues asuma con responsabilidad el hecho de participar activamente y más aún en momentos críticos como los que estamos viviendo. Y una advertencia también a los partidos políticos para que como instrumento del ejercicio de esa democracia, pues sean lo suficientemente sensatos para abrir los brazos y no ser excluyentes, porque muchos creen que son una suerte de salvadores y la verdad es que el país pues no se va a resolver en manos de un único salvador, sino en la sumatoria de voluntades de todos los ecuatorianos. Pedro Pablo, por favor, la palabra para usted. Menos partidos políticos, más ciudadanos, menos violencia, más unión. No necesitamos un soldado, no necesitamos un Mesías, un Salvador. Lo que necesitamos es unirnos entre todos los ecuatorianos. Merecemos un Ecuador de paz y no un Ecuador de balas. Si tenemos una nueva oportunidad, ir a las urnas, votemos con conciencia y con memoria. No podemos improvisar, no podemos dar al Ecuador en manos de cualquiera, no podemos dar al Ecuador a gente que ya ha tenido la oportunidad de servir y no lo ha hecho. Tenemos que votar con la cabeza por gente nueva, tenemos que votar por nuevas personas, por nuevas ideas, por nuevas propuestas y sobre todo dejando la pelea a un lado. No necesitamos un salvador. Bueno, yo he dicho con claridad, no necesitamos improvisados que llegan a ser vicepresidentes de la República y al cuarto de hora se asustan de lo que tuvieron, renuncian y corren. Okay. Y quieren volver. No necesitamos de Rambos, no necesitamos de un Salvador, es verdad. En el Ecuador habemos 18 millones de salvadores que nos vamos a juntar y le vamos a salvar este país. ¿Ustedes tienen candidato ya? Estamos definiendo los últimos temas. Lo que sí puedo decir es que hay una mujer considerada desde antes que el TCE tome la decisión. Candidatos de Pachacuti tienen ya, no hay candidato.
está en ese análisis. Justamente este rato están reunidos mis autoridades del Pachacuti. Sabrán ellos decidir. Me han nombrado como precandidato y estoy a lo que ellos me digan. Si tengo que ser candidato, asumiremos esa gran minga nacional, y si no tengo que ser candidato, seguiremos aportando desde la huerta, desde la organización, en fin, porque este país nos necesita desde cualquier espacio. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana.